a todos. Como les dije, la última vez que nos encontramos en la clase de Historia e Impacto Colonial sobre el mundo andinoamericano, nos íbamos a volver a ver unas semanas después con la problemática del mundo pehuenche. La idea de incorporar en nuestra asignatura las dos etnias más importantes de las que tenemos registro arqueológico, etnohistórico eh, histórico, es porque tiene que ver con la realidad en la que vivimos. En el caso de la incorporación del mundo huarpe, como ustedes ya han visto estas semanas con el doctor Chavasa, se entiende claramente, ya que todo el norte de Mendoza era parte del Collasuyo a partir de la conquista del Inca Topa Yupanqui. Tendríamos que explicar ahora por qué estamos incorporando al mundo pehuenche, que en realidad no es parte de ese área cultural, sino que pertenece a un área cultural diferente, que es el área de Patagonia. Recuerden ustedes el concepto de área cultural, que era ese espacio físico ambiental ocupado por diferentes etnias, pero que compartían elementos culturales en común. ¿Qué comparte el mundo huarpe con el mundo pehuenche? Nada. Tampoco comparten el ambiente, digamos, ¿no? Cuando digo nada, nada es absoluto, ¿eh? Es el nivel del conocimiento y el estado del conocimiento que tenemos hasta ahora. Recuerden que el abordaje del estudio étnico en general de todas las poblaciones y las sociedades que hemos realizado hasta ahora lo hemos hecho a partir del concepto de la ecología cultural, ¿sí? que es considerar básicamente a la cultura como un conjunto de elementos que las sociedades activan para adaptarse exitosamente a los ambientes. Y ese conjunto de elementos incluye lo tecnológico, incluye lo económico, incluye lo social y todas sus consideraciones y sus complejidades. Es el aparato, digamos, con el cual una sociedad exitosamente se inserta en ese ambiente. Y para ello recuerden también la noción de cultura. Recuerden que hay definiciones de cultura del siglo XIX hasta ahora, tenemos de las más variados tipos, digamos, o aquellas que enfatizan sobre diferentes aspectos. Yo acá simplemente les puse una que por ahí les permite tener en cuenta la idea de la adaptación, ¿no? La adaptación que las sociedades hacemos a los entornos ambientales en los que nos insertamos. Por eso dice cultura como conjunto de técnicas adaptativas que tienden a solucionar el problema de supervivencia de una sociedad en un área geográfica. Para los estudiosos, digamos, de las sociedades, todos los aspectos de esa sociedad son relevantes, ¿sí? Y todos en realidad son parte de las estrategias adaptativas que esa sociedad puso en juego, digamos, para poder sobrevivir. Bien, ¿de qué ambiente estamos hablando cuando hablamos del ambiente donde se desarrolló la etnia pehuenche? Yo les he puesto acá un mapa que tiene como una mirada general de lo que ha sido este ambiente. Este mapa lo van a encontrar en la bibliografía que tienen a su disposición en el drive de nuestra asignatura, pero básicamente les muestra a partir de las referencias la realidad que ustedes conocen en realidad como mendocinos, a no ser que tenga la suerte de que algún alumno extranjero esté tomando nuestra clase. Lo que ustedes pueden percibir allí es el gran bloque macizo que es la cordillera, aquí, y como en realidad ese macizo, recuerden que el pico más alto de toda la cordillera de los Andes en América se encuentra en Mendoza, que es el Cerro Aconcagua, va tomando, digamos, desnivel hacia el este, donde finalmente terminará en una planicie. La zona de montaña en sí misma tiene como diferentes características. No toda la montaña es homogénea, no solo por el tema altitudinal. Ustedes saben, como vimos en Latinoamérica, que el tema altitudinal es un tema importante, sino también por las características en la oferta de recursos, en la disponibilidad de los recursos hídricos, que ustedes saben que son fundamentales para el desarrollo de la vida.
Lo que encuentran allí en color verde son los oasis, el oasis norte y el oasis sur, que en general están posibilitados a partir de el aprovechamiento hídrico de ríos, como el río Mendoza en el norte, el río Atuel, Diamante en el sur. Les decía que entonces la montaña no es un ambiente homogéneo, sino que van a poder distinguir en ella eh, básicamente una cordillera frontal, una cordillera principal y una precordillera. También algunos hablan del piedemonte de esa precordillera como otro espacio. La cordillera principal, que es la zona más alta, básicamente lo que ofrece, el principal recurso que nos ofrece a partir de los glaciares es el recurso hídrico. Vamos a ver que en la cordillera frontal, donde también están disponibles a partir de los glaciares el recurso hídrico, van a surgir de allí los ríos principales sobre los cuales se estructuran los diferentes oasis, como veíamos en el mapa anterior. ¿Qué pasa con la flora en este tipo de ambientes? Es muy escasa la vegetación, por el frío, por la altura, por los vientos, que hace que más bien sea una estipa muy baja, formaciones en las zonas de pampa, digamos de puna, en zonas más bajas de coironales. El coirón es, quizás para los que hayan andado en la montaña, es una planta que parecen como si fueran plumitas así que salen del suelo. Tiene una capacidad, cuando está seco, muy particular a nivel combustible para poder iniciar los fuegos, se consume rápidamente, eh, pero sirve también de alimento para los animales. Por eso es que ustedes encuentran allí que buena parte de estos coironales van a conformar pastizales de altura donde se van a sentar los potreros de cordillera. Eso ya va a ser en la época colonial. Pero tiene importancia para el momento en el que nosotros estamos estudiando, que es el prehispano, ¿no? Que es el precolombino, porque el ganado va a acceder a esas zonas donde se encuentran esta vegetación para alimentarse, y por lo tanto el hombre va a ir en búsqueda de ese ganado a través de la caza. Esta precordillera, ese tercer nivel, digamos, que yo les planteaba, entre la cordillera principal, la frontal y esta precordillera, tiene una particularidad, que es la presencia ya de valles y quebradas muy profundas, y esta zona de pampas, ¿no? de zonas de planicie, zonas de puna también. En realidad es el nombre que ustedes como que les es más familiar, que vienen trayendo desde Andinoamérica, ¿no? Son zonas, son superficies más o menos planas, ¿no? Por eso se les dice pampa, como parte del paisaje de quebradas y de valles bastante profundos. La flora que van a encontrar allí es la edesmia, van a encontrar en las zonas más bajas jarizales, y a nivel de fauna, acá aparece la gran estrella, digamos, del consumo de carnes que van a tener nuestras comunidades, tanto en el norte como en el sur. Nosotros estamos viendo particularmente la realidad del sur, que son los guanacos, tienen ahí la designación como es en latín, el ñandú y aves pequeñas, pumas y roedores. Esa disponibilidad, digamos, de fauna, con esa realidad de flora, va a generar diferentes patrones de asentamiento, básicamente el de cazadores-recolectores, que tiene por casi una definición un patrón de asentamiento bastante disperso y móvil. La como características básicas de ese modo de producción. Aquí solamente ejemplos, imágenes en realidad, de esta realidad ambiental que presenta la cordillera y la precordillera. Como verán, son recursos que son variados, porque hay carnes, pero también tenemos la capacidad de recolectar
en los chañares de los algarrobales, vainas, semillas, flores, que van a servir para producir bebidas, tintes, eh, eh, funciones medicinales. Hasta el día de hoy la jarilla tiene una función medicinal muy importante. Y si bien esa vegetación arbustiva que ustedes pueden ver ahí les voy a poner con el marcador. No, bueno, bueno, les decía que ese tipo de flora es el que va a permitir no solamente el asentamiento de estas sociedades con ese patrón muy disperso y móvil, sino que es bastante rico, digamos, y variado en cuanto a la oferta de carnes o de los recursos vegetales con diferentes funciones. La zona de las planicies o de las zonas más bajas, llamadas zonas de la planicie, existen diferentes formas. Las que nos van a interesar a nosotros básicamente en la zona del sur tienen que ver con la depresión de las salinas del Diamante, que es justamente la zona límite entre el ambiente del COA y el ambiente patagónico al cual efectivamente pertenecen puelches y pehuenches. Y también va a ser en la época colonial una zona de frontera cultural, ya que el mundo pehuenche o el mundo araucano en general, pehuenche en particular, no van a ser incorporados a la dominación española, sino avanzado el siglo XIX, digamos, ¿no? Entonces, también va a funcionar, si bien era una frontera cultural con el mundo huarpe, también lo va a ser durante la época colonial. Durante la gobernación de San Martín, mientras él residía en Mendoza, con la formación del ejército de los Andes, tuvo algunos parlamentos, ese es el nombre que figura en las fuentes, con el mundo pehuenche, digamos, tuvo algún contacto, pero ese contacto no tenía que ver con la incorporación del mundo pehuenche a la estructura de ni siquiera del ejército ni de la gobernación intendente de Cuyo en ese momento, que después irá, bueno, tomando forma y terminará siendo la República Argentina. Les decía que los recursos en esta depresión son ricos y básicamente la fortaleza que tienen es un suelo fértil. Gran disponibilidad de agua permite, digamos, este suelo fértil y el desarrollo de prácticas agrícolas intensivas en algún momento, que va a favorecer obviamente la concentración demográfica. Zonas donde hay oferta de recursos favorece la concentración. Aquí nuevamente ejemplares de fauna ahora del llano. Los ejemplares que vimos recién corresponden a la zona de cordillera y precordillera principalmente, que son las zonas donde las poblaciones se movían. Tienen aquí ejemplares de pequeños, digamos, pero debemos agregarles también la presencia de los guanacos y de los ñandúes en las zonas más altas. En esta imagen que tienen aquí, donde yo pongo ahora el cursor, bueno, claramente se ve estos glaciares de alta montaña, que son los que proveen de los recursos hídricos, y la zona del bajo, casi como si fuera un degradé, ¿no? Que es la zona llana, donde, bueno, en este caso es una foto actual, donde ustedes ven los álamos como parte de la estructura de los puestos o de casas que se encuentran a los pies. Aquí encuentran una caracterización que ya la estuvimos hablando de cómo es esta zona de la planicie o la llanura y qué características geomorfológicas, geológicas y ambientales tiene. Es una unidad extensa y compleja, eso lo enfatizamos, y es una actividad que
tenía y tuvo actividad volcánica. Recuerden que tenemos un volcán activo en el departamento de Malargüe hasta nuestros días. Rasgos de ambiente patagónico, ya lo hemos dicho, y la idea de la flora, el nombre técnico que recibe es el de Solupal, zona de Payunia. Este es el que interesa a nosotros. ¿Qué pasa con el ambiente en las fuentes etnohistóricas? Repasamos rapidito qué eran las fuentes etnohistóricas. Son todas aquellas fuentes escritas por los españoles, por los conquistadores, pero la lectura que nosotros hacemos de esas fuentes es no tanto del relato del que lo escribe, sino qué información nos puede ofrecer sobre las etnias de las cuales está hablando ese europeo, digamos, con toda su carga y sus tradiciones culturales y su trayectoria. A nosotros nos interesa, digo a nosotros en el sentido de los etnohistoriadores, qué información estamos buscando detrás de ese documento. Es la información que nos habla de las etnias originarias de América. Bueno, ellos hablan de relatos sobre la cordillera y del frío que hace en la cordillera, esta idea de que estaba entre 8 y 9 meses cerrada. Si el cruce se cierra actualmente con 500 años después, 600, 700 años después, los españoles hablan de esta situación y eso hace que Mendoza haya tenido una condición sociohistórica y cultural muy particular, porque al estar a los pies de los Andes y sin posibilidades de cruzar a Chile, excepto durante 3 o 4 meses, los viajeros que necesariamente pasaban de Buenos Aires a Santiago tenían que hacer esta estancia en Mendoza y eso le daba la posibilidad a Mendoza de tener contacto con un mundo cultural, intelectual, social, económico, científico. Piensen que Darwin estuvo en Mendoza en su gran recorrido que hizo para su libro El origen de las especies, tomando muestras, digamos, ¿no? Entonces es muy interesante cómo acá las condiciones ambientales generan también condiciones sociohistóricas y culturales muy particulares. Es increíble cómo definen digo, no es increíble, es muy interesante cómo los españoles describen el paisaje, ¿no? Dice, lo más de la tierra es llana, seca y desaprovechada por falta de agua. La Payuna es una tierra tan agria y fría, inhabitable. El algarrobo fue despreciado en un principio y la fauna a la que hace referencia Alonso de Ovalle, que es uno de los principales cronistas que tenemos, hablan de las liebres, los quirquinchos, los guanacos, los que se multiplican más y están llenos los campos, así dicen textualmente. Hay referencias en las actas capitulares muy interesantes sobre la cuestión climatológica. Las actas capitulares eran las actas que emanaban del cabildo. Y es muy interesante cómo los cabildantes describen el ambiente y hablan de, por ejemplo, las avenidas de agua, que deben, cuando ustedes leen las actas capitulares y buscan la fecha en la cual los cabildantes o los capitulares se refieren a estas avenidas de agua, o casualidad están entre enero y febrero. Y claro, las avenidas de agua son las típicas tormentas de verano que Mendoza tiene en la actualidad. Ellos la definían de esa manera. Una de esas avenidas de agua terminó con las casas que había en el Cabildo. Es muy probablemente que el canal que va por atrás de las casas del Cabildo, como digo, lo estoy diciendo como están las fuentes, digamos, ¿no? Fueron destruidas porque obviamente se debe haber producido un aluvión y eso terminó con las casas que se encontraban a mano del Zanjón, ¿no? Que debe haber venido como muy lleno de agua. Es muy interesante este relato histórico porque también nos permite entonces hacer alguna validación de esas condiciones ambientales a las sociedades inmediatas anteriores a la conquista. Recuerden, ¿no?, que según Lorandí, esa es la franja temporal que los historiadores trabajan. La tesis doctoral de la doctora Prieto, sí, bien digo,
la tienen disponible en el Drive y van a encontrar allí esta caracterización que muy sucintamente yo les he planteado en este Power. Léanla, van a ver que es muy amena la lectura, pero es muy interesante, como hemos hecho ya todo el recorrido, estamos prácticamente terminando nuestra asignatura, comprender esta relación entre el ambiente y la cultura. En la próxima clase vamos a ver la problemática cultural específica del mundo pehuenche. Hemos simplemente planteado aquí un panorama ambiental que les permita a ustedes entender entonces las estrategias adaptativas que las sociedades van a tener a esta realidad ambiental. Bueno, espero haber sido clara. Recuerden que estoy a disposición por si algo no quedó claro y necesitan resolver alguna duda. Que tengan muy buenas tardes. Cuídense mucho. Un gran gusto poder compartir esto con ustedes.